עד שתבוא הרוח הטובה, היא תלטף ותקלף ממך. Shalom, shalom, bendiciones a todos los que van entrando. Shalom, bienvenidos. Estamos por hacer lectura de la parashá número 17, que se encuentra en el libro de Shemot, que es Éxodo. Lleva el nombre de Yitro. Y bueno, ahí en pantalla está el nombre de la porción. Y hoy vamos a hacer lectura de las Saliyot 1 y 2. Ahí en pantalla también está la lectura que vamos a hacer, está en Éxodo capítulo 18, del verso 1 al verso 12, y la aliyá número 2 va de Éxodo 18, del versículo 13 al 23. Ya vamos a comenzar con las lecturas. Mientras vamos a ir compartiendo el live para aquellos hermanos que nos acompañan todas las noches con las lecturas de la Saliyot. Ya vamos a comenzar. Para aquellos que tienen su Biblia a mano, vamos a comenzar con la lectura de Éxodo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Vamos a leer hoy las dos aliyot correspondientes al día 1 y al día 2 de la porción de la Torá Yitro. Amén. Antes de comenzar vamos a hacer una bendición con la Torá y luego comenzamos con la lectura. Amén. Hacemos entonces la bendición. Yo la hago en hebreo primeramente y después la hago en español para que los nuevos que vienen ingresando entiendan de lo que estoy hablando. Shalom, hermano Daniel, bienvenido. Vamos a hacer lectura entonces. Vamos a hacer la bendición primero. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten hatorah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén. Amén, amén. Shalom, shalom. Bien, como decíamos, para los que nos desean acompañar y seguir la lectura, buscan en Éxodo 18 y vamos a hacer lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Amén. Y nos dice así, palabra del Eterno. Y Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por su pueblo Israel. Y como Yud-Het Vav-Hei había sacado a Israel de Egipto, y Yitro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de haber sido enviada a su padre, y a sus dos hijos, el nombre del uno, Gersón, diciendo, forastero fui en tierra ajena, y el nombre del segundo, Eliezer, porque dijo, el Elohim de mis padres es mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Y fue Yitro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer junto a Moisés en el desierto, donde había acampado en el monte de Elohim. Y le fue dicho a Moisés, he aquí tu suegro Yitro, con tu mujer y sus dos hijos, con ella vinieron hacia ti. Y salió Moisés a recibir a su suegro, y se postró y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro por su salud, y entraron en la tienda. Y relató Moisés a su suegro todo lo que Yud-Het Vav-Hei había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de los de Israel. Todas las
perdón, todas las adversidades que les habían sobrevenido en el camino y cómo Yud-Heh-Vad-Heh los había librado. Y se regocijó Yitro de todo el bien que Yud-Heh-Vad-Heh había hecho a Israel, que lo había librado de la mano de los egipcios. Y dijo Yitro: bendito sea Yud-Heh-Vad-Heh, porque os libró de mano de egipcios y de mano de Faraón. Ahora sé que Yud-Heh-Vad-Heh es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Yitro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim, y llegó a Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. Aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moshe todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moshe respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Elohim estará contigo. Y Elohim estará contigo. Está tú por pueblo delante de Elohim, y sométete tú los asuntos a Elohim, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar, y lo que deben hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y 10,000. Ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere, y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén. Amén. Voy a reírme. Amén, amén. Bueno, vamos a ver algo muy importante. Recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, están ahora en el desierto, vienen de pasar distintas pruebas. Recordemos la porción anterior, donde el Eterno les da maná, les da las codornices, les provee alimento, también les provee el agua, y les muestra esa roca, que la roca también hace alusión a nuestro Mesías. Entonces vemos todas estas cosas que el Eterno va haciendo por su pueblo. Y vemos algo muy importante, esta porción que lleva el nombre del suegro de Moisés, Yitro. No es por nada, sino veamos cómo comienza. Dice: y Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Él era sacerdote, él conocía al Eterno, él era sacerdote del Eterno.
Él creía en el Eterno y es más adelante vamos a ver cómo él ofrece sacrificios al Eterno, pero vean esto tan importante que justamente lo señala como esto, como sacerdote del Eterno, y nos dice que era de Madián. Recordemos que los madianitas son descendientes de Abraham, son hijos de Abraham con Setura. Luego de que la esposa de Abraham muere, Abraham tiene más hijos con Setura, y estos eran descendientes de esa unión de Abraham. Entonces también era descendencia de Abraham, por lo tanto conocían al Eterno. Y es por esto que también él era sacerdote del Eterno, por eso es mencionado así como sacerdote de Madián, de su pueblo. Luego nos menciona, nos vuelve a señalar el nombre de los hijos de Moisés, Gersón, que significa que fui forastero en mi tierra, y de hecho la palabra Ger, la pronunciación Ger, se refiere a ser extranjero, algo que también nos hace alusión a lo que somos ahora, ¿no es cierto? Porque somos extranjeros, estamos como extranjeros, y cómo llegamos a los pies del Eterno como extranjeros. Vean cuánta similitud y cómo lo podemos trasladar al tiempo actual. Nos dice, fui extranjero en tierra ajena. Y el nombre del segundo es Eliezer, que significa el Elohim de mis padres es mi ayuda. Vean los dos nombres que les pone a estos dos hijos de Moisés, señalando dos cosas. Éramos extranjeros, pero fuimos injertados por medio del único Dios altísimo, del único Elohim, del Todopoderoso. Vean esto tan importante. Y bueno, más adelante, luego de que se encuentra, ¿no es cierto?, con Moisés, Yitro, y que Moisés le cuenta todas las maravillas que había hecho por su pueblo, como los había sacado con mano fuerte. El mismo Yitro, suegro de Moisés, que ya es mencionado al comienzo de esta lectura como sacerdote, vemos que él dice que bendito sea Yud-Heh-Vav-Hei, porque os libró de mano de los egipcios. ¿Y qué nos señala después? Entonces Yitro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios. Con esta parte, acá podemos ver que Yitro sabía cómo ofrecer sacrificios al Eterno. ¿Y cómo sabía? Si supuestamente todavía no les entregaba las instrucciones en el Sinaí, supuestamente todavía no sabían ellos cómo ofrecer. Como vemos acá que Yitro ofrece sacrificios y holocaustos. Si eso recién lo vamos a venir a ver en el libro de Levítico, y bueno, más adelante también acá en Éxodo también menciona. ¿Cómo sucede esto? Porque las instrucciones ya las tenían desde el principio. Ellos sabían cómo ofrecer sacrificios, cómo dar holocaustos al Eterno. Ellos ya lo sabían desde antes. Y vuelvo a repetir lo que hemos repetido desde que estamos leyendo Éxodo. Lo único que hizo el Eterno cuando los sacó de la tierra de Egipto es regresarlos a la Torá, regresarlos a sus instrucciones, regresarlos al calendario. El calendario ya existía desde el principio, las instrucciones existían también desde el principio, y lo que hace el Eterno es volverlo al calendario, a las instrucciones. Amén. Entonces con eso podemos ver justamente esto, que todas estas cosas ya las sabían, cómo él, por qué, cómo era sacerdote. Como un sacerdote no va a saber cómo ofrecer sacrificios y holocaustos. Ya conocía las instrucciones. ¿Cómo no va a conocer de las ordenanzas del Eterno? Ya las conocía. Amén. Amén. Sí, y algo muy interesante que nos da acá, que ya lo dimos el año pasado, lo dimos en las otras enseñanzas, pero nos deja entrever claramente cómo es el camino de alguien que no estaba tan cercano al Eterno
como bien lo dice, la misma porción lleva nombre de una persona que no es del pueblo de Israel, que no era cercano al Eterno, sino era un madianita, si bien tiene la herencia sanguínea de Abraham, pero no venía del hijo de la promesa de Isaac, sino era de otra esposa que tuvo Abraham. Pero sin embargo nos muestra claramente cómo tiene que ser nuestro camino hacia Él, nuestro andar hacia el Eterno, cómo nos debemos acercar a Él, porque acá lo que nos muestra, muchos ya conocen el término teshuvá, ¿no es cierto? Y muchos hablan, sí, tenemos que hacer una teshuvá, tiene que ser genuina, pero ¿qué es hacer teshuvá? ¿Qué es regresar al Padre? ¿Qué es hacer un arrepentimiento genuino de nuestros errores, de nuestros caminos erróneos que tuvimos hasta el momento? Y acá nos deja la receta claramente en esta primera parte, en esta primera aliyá, nos deja claramente cómo es que nosotros debemos hacerlo. Primero y principal, con mucha humildad, tenemos que escuchar, porque dice que oyó Yetro, oyó lo que se contaba de Moshe, del Eterno, y entonces, una vez que escuchamos del Eterno, nos debemos acercar, debemos nosotros ir al Eterno. Aquí Yetro, una vez que escuchó todo lo que había hecho el Eterno, sacando al pueblo de Israel con esa mano fuerte, lo primero que hizo fue escuchar, poner el oído. Más adelante vamos a ver en las siguientes porciones, porque hay marcas significativas, inclusive, no sé, no lo vimos todavía, de hollar la oreja. Bien, esas son instrucciones que van a venir del lóbulo de la oreja. Nosotros tenemos que prestar oídos, tenemos que hacer lo que hizo Yitro, tenemos que escuchar, y es lo que hicimos muchos de nosotros. Primero prestamos oídos a las enseñanzas, a las escrituras. Vemos a personas que nos enseñan sobre la Torá, que nos enseñan sobre el camino, sobre andar, sobre ser firmes, sobre nuestra identidad como hebreos. Una vez que nosotros reconocemos a nuestro don Yeshua, somos partícipes de la ciudadanía, y una vez que somos partícipes de la ciudadanía, caminamos conforme a la voluntad del Creador, bajo sus leyes, bajo sus reglas, sus instrucciones, bajo la Torá. Caminar en la Torá no es caminar fuera de ella, no es caminar transgrediéndola, sino caminar cumpliéndola y obedeciéndola. Entonces primero escuchamos. Una vez que escuchamos, Yitro agarró, tomó a la esposa de Moshe, a sus hijos, y dijo, bueno, vamos al encuentro, y los llevó, los arrimó, los acercó, se fueron al encuentro de Moshe, no lo dejó pasar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando escuchamos la palabra del Creador, cuando escuchamos la palabra de verdad. Prestemos oído y acerquémonos, busquemos, no nos quedemos de brazos cruzados, porque si Yetro no hubiese tomado la decisión de ir, Moshe hubiese seguido su camino por el desierto, porque el Eterno los estaba guiando y los estaba llevando. Recordemos que es Él el que nos guía. Entonces nosotros tenemos que buscar su guía, no tenemos que decir, bueno, ya el Eterno vendrá a mí y listo, y quedarnos pancho mirando uno al otro y esperando, como diría Michael Root, calentando bancas, escuchando que el pastor venga y nos enseñe y nos exhorte. No, escuchemos y actuemos en consecuencia de lo que escuchamos. Entonces, ahí en el versículo 7, al final del versículo, porque está separado el verso en dos partes, al final nos dice, y se preguntaron el uno al otro cómo están, y vinieron a la tienda. Qué importante esto de la tienda. Nosotros ya hablábamos anteriormente con Jacob, con Esaú. Esaú era el hermano que le gustaba cazar, la fuerza, el campo, y Jacob era el que vivía en tiendas. Recordemos que cuando nos habla de tiendas en las escrituras,
es justamente, nos está mostrando esa búsqueda, ese estudio, personas que estudian la Torá, que estudian las instrucciones del Eterno. Y si dice que se acercaron a la tienda, que Moshe lo llevó a la tienda, es que él lo acercó a la Torá, lo acercó a las instrucciones del Creador. Si bien esta persona conocía del Eterno, obviamente que al ser llamado sacerdote, era alguien que conocía al Eterno y más que nada de la línea descendiente de Abraham, conocía al Creador y haberlo escuchado, entonces él fue y se acercó y Moshe le enseñó de las instrucciones. Eso es cuando habla con ánimo de acercarlo a la tienda. De todos modos, también la tienda representa eso. Ya lo hemos visto que aquellos que estaban en tiendas o que habitaban en tiendas eran aquellos que estudiaban y escudriñaban las instrucciones del Eterno. Entonces, ¿por qué fueron a la tienda, como lo dice Marcelo? Justamente por esto. Y de hecho, allí en la tienda es donde le cuenta todas estas cosas, todas las maravillas del Eterno. Después, en ese mismo momento, cuando le cuenta, Yitro se alegra, se pone contento porque ve la magnificencia del Creador y que el Creador estaba sobre su yerno, sobre el pueblo de Israel y sobre su yerno. Entonces nosotros también debemos alegrarnos, ponernos contentos y reconocer al Creador como máxima autoridad de todo. Después vemos en el versículo 11, nos muestra, y ahora conozco que Yud-Heh-Vav-Hei es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Digamos, entonces vemos cómo Yitro reconoce, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, reconocer al Creador. Los otros dioses nada son en comparación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien es el Dios que nosotros enseñamos, en el cual nosotros predicamos, en el cual nosotros seguimos y seguimos las instrucciones que Él nos dejó en la Escritura. Entonces es el reconocimiento y por paso final, el holocausto, como vos decías recién, se alegró, se regocijó, reconoció y ofreció holocausto. Nosotros cuando hacemos eso, ese es el genuino arrepentimiento que tenemos que seguir, la receta, escuchar, acercarnos, alegrarnos, reconocer y ofrecer holocausto. Recordemos que Pedro nos dice que nosotros ofrezcamos los holocaustos, que nosotros nos ofrezcamos como holocausto vivo al Creador. Entonces nosotros tenemos que ser de esta manera nuestra teshuvá. El año pasado ya lo mostramos, este año volvemos a afirmar esta enseñanza que nos deja esta primera liyá de esta porción de esta porción 17, que es Yitro. De eso se trata, nosotros de que seamos agradecidos con el Padre, de reconocerlo en todo lo que hace en nuestra vida, porque no solamente las cosas que hizo acá por el pueblo de Israel, sino miremos cómo estábamos antes, de dónde nos sacó el Eterno, que nos sacó del mundo, de la esclavitud del pecado. Si miramos atrás vamos a ver eso, de dónde nos ha sacado y con qué poder nos ha sacado. Eso es lo que debemos agradecer y debemos reconocerlo en nuestras vidas. No mirar atrás para volver allá, sino mirar atrás para reconocer al Eterno y dar gracias por todas las obras que Él hizo en nuestras vidas. Exactamente. Y veamos esto tan importante que lo señala en la liyá número 2, que aquí vemos que Yitro conocía de las instrucciones del Eterno, porque cuando lo ve a Moisés cómo estaba juzgando al pueblo, cómo venían todos a preguntarle, a consultarle a Moisés y que lo estaba haciendo él solo, Yitro le pregunta, ¿por qué haces esto? Entonces Moisés le explica y él le dice, no, estás haciendo mal. Tenés que hacer así, y le da la instrucción, le da las instrucciones, es más, le dice, oye ahora mi voz, y le dice esto.
Perdón, voy a leer el 17, donde dice, oye, ahora mi voz, te aconsejaré y Elohim sea contigo. Él está reconociendo al Eterno y este consejo viene de parte del Eterno. Yitro está siendo usado y Yitro ya conoce cómo debía ser. Es más, le da las instrucciones por jefe, que elija jefes, que llame jefes de distintas, de distintas cantidades, de de millares, cantidades, de centenas, de 50 y hasta de 10. Bueno, en 4, ¿cómo sabía esto Yitro? Porque conocía las instrucciones del Eterno. Es más, si esto no lo hubiese conocido el Yitro de parte del Eterno, pues el Eterno le hubiese dicho más adelante a Moisés, estaría escrito, no escuches a Yitro porque está mal lo que te está diciendo. No, vemos que esto no está. Es más, esto después lo vemos bien ordenado y a Moisés aplicando esto que Yitro le enseña. Entonces, esto que Yitro le enseña es una orden que viene de parte del Eterno. Yitro conocía las instrucciones del Eterno. Bien, y yo quería traerles el versículo 19 del Targum, que dice así, para que traiga más claridad, ¿no es cierto?, a todo esto. Dice, ahora escúchame y te aconsejaré, y que la palabra del Señor te ayude. Miren lo importante que es. Volvemos a encontrar esto. El nombre de su palabra habíamos leído en las porciones anteriores. Ahora encontramos que la palabra del Señor te ayude. Quiere decir que Yitro, con toda la humildad, está diciendo, yo te voy a aconsejar, pero quien autoriza este consejo no soy yo. Quien te va a guiar es la palabra del Señor. Entonces vemos cómo Yitro mismo está reconociendo una autoridad mayor a él, que es la palabra del Señor, que es nuestro Adón Yeshua. En este momento el Targum está siendo muy claro, muy evidente, en que ya en presencia del pueblo de Israel no era toda la gloria del Eterno, sino era su representante, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces vemos qué importante es tener estas cosas también bien en claro. Otra de las cosas interesantes que encontramos es que en el 16, cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. ¿Cómo Moshe estaba dando ordenanzas y leyes? Previo a que el Eterno las escriba con su dedo en la tabla. Entonces, vemos que las instrucciones, otra de la evidencia que nos trae estos versículos, nos traen claridad a que el Eterno y nos reafirma que Él realmente nos dio instrucciones desde un principio, desde el Génesis. Venimos recibiendo instrucciones. Toda la descendencia que viene siguiendo la línea de la Torá viene recibiendo instrucciones de vida. Noé no se halló injusto en sus generaciones, dice. Entonces Noé fue escogido especialmente porque hubo justos en todas sus generaciones, de él hacia atrás. Entonces esas personas venían caminando instruidos por el Eterno. No llevaban una vida sin instrucción, una vida libre, como sí pasaba en el resto del mundo. El mundo conocido ahí a su alrededor. ¿Cuántos se le burlaron a Noé porque estaba construyendo un arca en el medio de la nada? Y Noé, sin embargo, pasó 120 años enseñando, mientras él construía el arca, 120 años predicando la palabra del Creador. ¿Qué palabra? Las instrucciones del Creador. Los exhortaba a que vuelvan a los caminos, que vuelvan a hacer el bien,
¿Y cómo sabía que era el bien y el mal Noé si todavía el Eterno no había dado la instrucción? Recordemos que Juan nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué ley había entonces en este tiempo? Era la ley del Creador, eran las instrucciones del Creador. No estaban escritas, pero sí habían sido dadas ya. Entonces, esto nos deja más evidencia y nos reafirma más de que el Creador siempre acompañó a todos los escogidos, a todos los elegidos, desde un principio. De hecho, vemos también algo importante con respecto a este tema de que Yitro ya conocía de las instrucciones, conocía de los estatutos del Creador, y lo podemos ver luego de que le dice de que escogiera a estos jefes, ¿no es cierto?, para organizarse con respecto a juzgar. Vean cómo Yitro sabía cómo debían ser los jefes. Yitro le da esta instrucción a Moisés y le dice, pero escoge, estoy leyendo el verso 21, pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por jefe de miles, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Vean que Yitro sabían cómo debían ser esos jefes y cómo debían ser a la hora de juzgar también, que debían ser justos. Cómo Yitro sabía todas estas cosas, porque nuevamente ya conocían las instrucciones, ya conocían los estatutos del Eterno y se conocen desde el principio, como lo mencionaba Marcelo. Si no hubiesen conocido las instrucciones, el Eterno no hubiese mandado diluvio, porque no hubiese sido justo mandar un diluvio para personas que no conocían de lo bueno y de lo malo. Entonces, todo el mundo conocía las instrucciones del Eterno, solo que no querían obedecer, y lo mismo sucede ahora. Todos conocen que hay una Biblia que tiene una Torá, unas instrucciones al comienzo que se deben obedecer. Todos ya están conociendo de esto. Entonces, cuando Él venga en su segunda venida a juzgar con vara de hierro, no va a juzgar injustamente, porque todos conocen la Escritura, todos conocen que hay un solo camino, que es Yeshua, y que debemos obedecer. Todos ya estamos sabiendo esto. No quieren escuchar, eso es problema de ellos y va a ser problema con el Eterno. Entonces, ¿es un Dios justo? Claro que es un Dios justo, y lo vemos desde el principio. Ya Yitro conocía las ordenanzas, las instrucciones. Amén. Y otra de las cosas, siguiendo la lectura del Targum, que nos trae mucho más de luz a la hora de analizar estos versículos, dice así, continúo leyendo el versículo 19, donde dice, cuando estés con el pueblo que busca instrucciones de delante del Señor, debes presentar su asunto ante el Señor y aconsejarles acerca de los estatutos y las leyes, acercarles entender la oración que deben ofrecer en la casa de congregación, en la manera de visitar a los enfermos, de enterrar a los muertos, de ser fructíferos en hacer el bien y en las obras y el proceso de la justicia, y cómo comportarse entre los malvados. Pero debes elegir de entre todo el pueblo a hombres capaces que teman al Señor, hombres rectos que odien recibir las riquezas de la deshonestidad y superarlos para que sean cabeza de miles, de cienes, de 50 y de decenas. Miren cómo ahí ya Yitro en el Targum es más profundo todavía, es más explicativo la palabra del Creador, la palabra de Yitro aconsejando a Moshe, nos muestra la palabra del Creador.
al descubierto. Quiere decir que todas estas cosas eran instruidas, que ya había instrucción de cómo orar, de cómo visitar a los enfermos, de cómo enterrar a los muertos, de cómo muchas cosas ya estaban instruidas. ¿Qué hace? Nosotros tenemos que entender que cuando nos da la Torá en la piedra, quiere decir que Él hace un pacto y nos deja todas sus instrucciones por escrito. Estas instrucciones ya habían sido dadas previamente. No son instrucciones nuevas las que da en la piedra, sino que nos reafirma y nos deja como testimonio su Torá. Entonces vemos otra de las cosas que nos enseña en esta segunda liyá es cómo deberían ser los jueces. Y más que nada, nosotros hoy en día, como dije al principio, somos linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros somos las personas que llevamos la palabra del Creador. Hemos despertado por misericordia, porque el Ruach ha obrado en nuestras vidas y hemos clamado al Creador para que nos ayude a salir adelante, para que nos ayude a escuchar, a ver su luz, a ver la luz de la palabra. Entonces, estos jueces que nos narra aquí Yitro, que le dice, le aconseja a Moshe, esas cualidades son las que nosotros tenemos que tener, esas características que Yitro le narra uno a uno: varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que su palabra sea verdadera, que aborrezcan la avaricia. Todo ese tipo de cosas son las cualidades que nosotros debemos tener en nuestro día a día, cómo comportarnos en nuestra vida. Si nosotros hacemos estas cosas, vamos a ser obedientes a las Escrituras y vamos a ser conforme a la voluntad del Eterno, como Él quiere que nosotros caminemos. Nos enseñó en un primer pasaje, en los primeros versículos, nos enseñó cómo hacer nuestro arrepentimiento, cómo hacer nuestra teshuvá, cómo acercarnos al Creador. Y una vez que nos acercamos, que ofrecemos holocausto, nos muestra cómo debemos ser de aquí en adelante. Desde ahora que vimos la verdad, no ser rebeldes. Muchas veces escucho a personas diciendo: no, el Shabbat ya está abolido, la Torá ya está abolida, ya no debemos cumplir. Haciéndose rebeldes frente a Elohim, frente al Creador. Se rebelan contra sus instrucciones, que no son instrucciones descabelladas, solamente son instrucciones para una buena vida, para una vida recta. No son difíciles de cumplir. Tenemos que entender eso. Nuestro On Yeshua nos enseñó y nos dijo que su yugo era liviano, su yugo es ser este tipo de personas. Amén. Y de hecho vemos cómo termina la porción anterior cuando está esa... cuando se les aparece a Amelec en el camino y que luchan contra Amelec, y recordemos que ellos colocaron a Moisés sobre una piedra, sobre una roca, y oraron al Eterno, levantaron los brazos de Moisés orando al Eterno. Recordemos que sentar a Moisés en la roca nos estaba señalando eso, que nuestra fe debe estar ahí cimentada en la roca, y la roca ya lo vimos y lo tenemos en la Escritura, que es depositar nuestra fe en el Eterno, nuestra fe en Yeshua. Yeshua es esa roca, esa piedra que fue desechada por aquellos edificadores, nos dice la Escritura, y nos lo señala tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nos vuelve a señalar lo mismo. Y ahora nos despedimos, ahora sí. Nos despedimos. Y mañana nos reencontramos para hacer la lectura de las Aliyot 3 y 4. Keila. Estaba en el micrófono.
entonces vas a contar eso que acabo de pasar. Bueno, entonces vamos a despedirnos, como siempre lo hacemos con la bendición arónica. La hacemos cantada en hebreo con mi niña y después la digo en español. Amén. Amén. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleja, Bijuneja, Yisa Adonai panaveleja, Veyashem leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé shalom. Amén. Amén. Amén, amén. Laila Tov. Laila Tov. Mañana continuamos con la lectura de la Alishot 3 y 4 de esta porción Yitro, la porción 17. Laila Tova a todos. Shalom. 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 Bendiciones. Shalom, shalom, Nos vemos hermano Alan. mañana. Bendiciones. אנחנו מאמינים בני מאמינים